Buenas tardes, bienvenidos a Canadá Latin Channel, donde te ofrecemos información en tu idioma. Mi nombre es Héctor Chaparro y quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que va a estar platicándonos acerca de eh, es coautor de uno de los libros que la comunidad latina debería de leer. Y bueno, vamos a estar hablando con él. Pero antes de comenzar con nuestra entrevista y el invitado que tenemos el día de hoy, quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales. Te recuerdo que estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Instagram y por supuesto también estamos en Facebook. Estamos como Canadá Latin Channel. Recuerda que Canadá Latin Channel te ofrece información en tu idioma. Bueno, IRERI Mexican Latino y Cross Cultural Society te invita a que asistas a su gran evento del 5 de mayo en High River, Alberta. Si deseas ser parte del voluntariado, comunícate con Elizabeth Vigueras al 403-652-5090. Recuerda, IRERI Mexican Latino y Cross Cultural Society te invitan a que asistas a su gran evento el 5 de mayo en High River. Bueno, y sin más preámbulos, quiero empezar con esta entrevista que tenemos preparada para el día de hoy. Y básicamente se va a tratar vamos a estar hablando acerca de un libro, Historias de Toronto e Historias de Montreal. Historias de Toronto, un hito de la literatura en español en Canadá y una referencia de la cultura hispana para los amantes de la literatura. Esta obra ha ganado en influencia y repercusión no solo por la calidad de sus relatos y su éxito de ventas, sino también por su novedosa aportación a las tradicionales dinámicas editoriales y promoción del mercado literario en español. Historias de Toronto surge como un proyecto de voluntades dentro de la comunidad de autores Imagina y se ha convertido en un ejemplo del potencial del crecimiento que el español tiene en Canadá. Hoy nos acompaña uno de los protagonistas de este libro, quien además es antagónico de la nueva revelación de la literatura hispano-canadiense, Historias de Montreal. Él es Juan Gabaza, a quien quiero darle la bienvenida a Canadá Latin Channel. Juan, bienvenido, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Canadá Latin Channel. Hola Héctor, muchas gracias por invitarme, es un placer estar desde Toronto contigo aquí en Calgary. Bienvenido nuevamente, gracias. Y antes de comenzar con la entrevista, quiero decirles que Juan Gabaza, quien nos acompaña desde la ciudad de Toronto, Juan Gabaza es periodista con más de 20 años de experiencia en el periodismo. Fue acreedor también al Premio Nacional de Periodismo Félix Azara. También es director de la agencia de noticias Pan American World y de Latin Magazine. Y es coordinador editorial y coautor del libro Historias de Toronto. Juan, nuevamente, gracias por estar con nosotros y por hacernos el honor de acompañarnos esta tarde aquí en Canadá Latin Channel. Gracias a ti. El honor es para mí y estoy muy contento y con muchas ganas de hablar contigo de literatura y de lo que haga falta. Bueno, Juan, pues tú eres eres periodista, pero aparte eres escritor y eres coautor de este libro que salió en diciembre del año pasado, para ser exacto, el 4 de diciembre del 2018, Historias de Toronto. Háblanos acerca de este libro que, bueno, no solamente tú eres uno de los autores, sino que hay 12 autores que son los que están poniendo todo el contenido en esta obra literaria hispano-canadiense. Bueno, el libro tiene un poco más de tiempo. El libro en realidad salió en diciembre del año 2016. Lo que pasa es que el tiempo vuela y cuando ahora te estaba escuchando estaba pensando que efectivamente ha pasado mucho tiempo de un proyecto en el que además también estuvimos trabajando durante 2 años y que nos supuso gran esfuerzo en todos los sentidos. Pero respondiendo a tu pregunta, Historias de Toronto nace de la voluntad de un colectivo de autores hispanoamericanos en Canadá que se llama Imagina. Es un colectivo fundado en el año 2014 aquí en Toronto.
fruto de una iniciativa de un escritor canadiense peruano, José Antonio Villalobos, que tuvo la idea de reunir en torno a una comunidad a todos los autores hispanoamericanos que estaban residiendo en Canadá, porque él había advertido de que cada vez había más y cada vez había más calidad y más talento español aquí en Canadá. Surgió Imagina y dentro de Imagina como colectivo empezamos a plantear diferentes proyectos y diferentes ideas que pudieran ayudarnos a cumplir nuestro objetivo, que no era otro que el de dinamizar la literatura en español en Canadá. Y así es como surgió el proyecto de Historias de Toronto y además con un matiz que yo creo que es muy importante y me gustaría explicar. Hasta el momento, la mayoría de libros, la mayoría de literatura, si se puede hablar de género, en español en Canadá estaba muy enfocado a la experiencia, al hecho de la emigración. Es decir, la literatura se utilizaba como un medio de expresión del desarraigo, de la nostalgia, de la melancolía, de las experiencias dramáticas de la emigración. Y nosotros pensábamos que ese enfoque tan unilateral de la literatura en español de algún modo estaba restando legitimidad a la cultura española como una voz más autorizada dentro del amplio mosaico cultural que es Canadá. Y pensamos que nosotros como autores hispanos, pero que vivimos en Canadá, teníamos todo el derecho a hablar también del paisaje canadiense, de la historia canadiense o de las ciudades canadienses, porque son las que ahora mismo son nuestros hogares. Y por eso pensamos que era una buena idea escribir en español, reivindicar la literatura en español, pero hacerlo poniendo el acento en lo canadiense. Y no hay nada más canadiense que el paisaje urbano, el paisaje de ciudades como Calgary, como Edmonton, como Vancouver, como Montreal o como Toronto. Y por eso quisimos que a través de los ojos o de la voz de autores hispanos pudiéramos ofrecer una perspectiva diferente, más original, más fresca, quizá más subjetiva, en este caso de Toronto y ahora en próximas semanas lo vamos a hacer también de Montreal. Juan, ¿qué tan difícil fue para Imagina y para todos ustedes, los colaboradores de este libro, el poder sentarse y discutir y llevar a cabo esta idea, ¿no? Me imagino que alguien tuvo que tener la idea, organicémonos, realicemos este libro para presentarlo. ¿Qué tan complicado o qué tan fácil fue el poder ponerse de acuerdo? Porque tú sabes que más de dos Son ya multitud. son multitud y las ideas no siempre contrastan. Entonces, me imagino que debe haber por ahí tuvo que haber algunas complicaciones, ¿no? Sí, las hay siempre. Y si te dijera que no, te mentiría. Pero yo debo de decir, yo llevo muchos años dedicado al mundo de la edición. Soy periodista, pero a lo largo de mi vida en España he trabajado en varias áreas relacionadas con el mundo de la comunicación y una fue durante más de 10 años la edición. Dirigí un sello editorial dentro de mi empresa que se llamaba Pirineum y trabajé con muchísimos escritores, llevé adelante muchísimos proyectos editoriales y también me enfrenté en muchas ocasiones a algo que es muy habitual en el mundo de la literatura, que son los egos. Yo puedo decir, y es algo que lo digo realmente con orgullo y con verdadera satisfacción, que tuve la fortuna de encontrarme en Canadá con dos personas con las que primero tuve una relación profesional y ahora tengo una gran amistad, que son José Antonio Villalobos y Marta Batiz, ambos fantásticos escritores, Marta mexicana, José Antonio peruano. Con ellos encontré dos personas que tenían exactamente la misma visión que yo sobre el mundo de la literatura, la misma visión que yo sobre el mundo de la edición y compartíamos los mismos proyectos, los mismos anhelos y las mismas visiones sobre cómo podíamos ayudar a impulsar el mundo de la literatura en español en Canadá. Y con ellos todo ha sido muy fácil porque teníamos muy clara la idea, compartíamos la idea sobre cómo hacer esto. Y te puedo decir que no es muy fácil, no es muy fácil encontrarte con personas con las que tienes y compartes los mismos proyectos. Eso sí, una vez que creamos este núcleo, esta pequeña familia que somos José Antonio, Marta y yo, que somos los que hemos coordinado tanto Historias de Toronto como Historias de Montreal, después evidentemente siempre es difícil poner de acuerdo a 12 autores en el caso de Toronto y no te cuento cómo ha sido de difícil y de complicado poner de acuerdo a 25 autores que son los que van a formar parte de Historias de Montreal, porque
no siempre puede estar de acuerdo con el estilo narrativo de un autor, no siempre puedes estar de acuerdo o no siempre ellos pueden estar de acuerdo con la manera en la que tú estás dirigiendo un proyecto. Ha sido difícil, pero al mismo tiempo ha sido realmente apasionante porque creo que poco a poco todos nos hemos ido dando cuenta de que estábamos construyendo un proyecto común y el día que yo tenga el libro Historias de Montreal en la mano, que todavía no lo he tenido, pues sé que sentiré una pequeña emoción porque en realidad es como casi como un parto, como dar a luz a un hijo, a un bebé. No, pues la verdad que sí, pero bueno, eh, Juan, ¿las historias se entrelazan entre sí o son distintas historias de cada autor? Vamos, te pregunto si todas están relacionadas con algún tema en particular o cada quien aborda los temas desde la perspectiva de cada quien. Me parece que es una buena pregunta porque me ayuda a explicar mejor los libros o el proyecto. El único personaje es Toronto. La única condición que nosotros pusimos a los autores es que Toronto debía de ser el protagonista del libro, bien como escenario donde se desarrolla una historia o bien porque la historia estaba basada en la ciudad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Toronto te encuentras con relatos en los que simplemente Toronto está detrás, como un paisaje, como un decorado, y otros en los que Toronto realmente está interaccionando con los personajes de la novela. Por lo tanto, al final, las historias entre sí no tienen nada que ver, pero sí que tienen un hilo conductor, que es la ciudad. Y es interesante porque al final, cuando se juntan todas las piezas de ese mosaico que es este libro o que son estos libros, descubres que puedes hacer una especie de viaje imaginario sobre la ciudad a través de los personajes, de las descripciones, de los rincones, de las situaciones. Y eso es lo que queríamos, mostrar esa mirada poliédrica de la ciudad a través de los ojos de los autores. Entonces, respondiendo a tu pregunta, la única condición es que Toronto debía de aparecer en el libro, bien como paisaje, bien como protagonista, y creo que lo hemos conseguido, o que los autores, debería decir, lo consiguieron de una manera muy hábil y muy atractiva. Juan, ¿cómo concibes tú este proyecto? ¿Cómo te interesas en participar en este proyecto tú como escritor? ¿Por qué te interesó y por qué no hacerlo simplemente como tú, como Juan Gabaza únicamente? También es muy buena pregunta, Héctor. Estábamos hablando tú y yo antes de empezar la conexión, ¿verdad? De lo difícil que es empezar de nuevo en un país diferente al tuyo y tener la fortuna de acabar haciendo lo que tú hacías en tu país, en nuestro caso periodismo. Uno de, como te explicaba antes, una de mis facetas, probablemente una de las facetas profesionales que más me ha llenado en mi vida ha sido la de ser editor. Me parece un trabajo fascinante. Y cuando yo vine aquí, evidentemente yo pensé que nunca más iba a poder ser editor de nada. Eh, pero de nuevo la fortuna hizo que se cruzara por el camino alguien como José Antonio Villalobos y después Marta Batiz. Y entonces yo pensé que quizás sí que había una oportunidad de empezar a editar o de buscar espacios que no estuvieran cubiertos para desarrollar proyectos que ayudaran a promover el español o la literatura en español en Canadá. Yo te decía cuando estuviste en Toronto hace unas semanas que yo soy periodista. Yo me considero por encima de todo periodista. Y creo que la palabra escritor se me hace muy grande. Yo quiero pensar o quiero creer que más bien soy un autor porque tengo mucho respeto a los escritores que admiro. Siento verdadero respeto y admiración por ellos. Entonces me cuesta mucho, me genera mucho pudor sentirme o creerme escritor. Más bien soy autor. Creo que es una palabra que se encaja más. Y como tengo ese complejo y además lo manifiesto abiertamente, creo que esa pasión que siento por la literatura la puedo cubrir, por un lado, escribiendo con toda mi modestia y todas mis limitaciones, pero por otro lado, fomentando proyectos como este. Y a mí me genera una felicidad inmensa el desarrollar un libro más que escribirlo, si te soy sincero. Juan, ¿cómo encontraste la comunidad latina en la cuestión literaria? Vamos, sabemos que no es muy grande la comunidad literaria en Toronto, bueno, incluso en Canadá. Son pocos los latinos que se ven inmersos en este universo de la literatura. Eh, eh, no sé, no tengo idea
o qué tanta gente pueda estar inmersa en esta cuestión literaria en Toronto? Háblanos desde tu perspectiva, ¿cómo lo encontraste? ¿Qué tan grande, qué es lo que falta? No mucha, como te puedes imaginar, es una comunidad, es la comunidad hispana o hispanoamericana o latinoamericana en Toronto cada vez es mayor, evidentemente es mucho más grande que la de Toronto, pero no tiene ni la fortaleza, ni la tradición, ni la raigambre que tiene, por ejemplo, la de Montreal, donde el exilio, primero el español, después el argentino, el chileno, el salvadoreño, el mexicano, venezolano, fue construyendo a lo largo del siglo XX una comunidad mucho más sólida y también un mundo cultural mucho más rico. En Toronto no había nada parecido. Sí que había habido a lo largo de los años diferentes personajes, diferentes personas del mundo de la literatura que aportaron su granito de arena a dar algo de visibilidad a la literatura en español en Toronto, pero siempre en ámbitos muy minoritarios, porque al fin y al cabo no podía ser de otro modo, porque la literatura en español es el reflejo de lo que somos como comunidad en Canadá y somos una comunidad muy pequeña. Entonces nos encontramos con un ámbito muy pequeño, te diría que muy endogámico y también con muchas posibilidades de crecer. Sobre todo a mí a mí y a José Antonio y a Marta, lo que más nos impulsó a trabajar estos proyectos era las enormes oportunidades de crecimiento que veíamos, las enormes oportunidades que veíamos de incrementar la visibilidad de la literatura en español en Toronto. Y sin duda, está mal que yo lo diga, pero creo que Historias de Toronto fue un hito en la pequeña historia de la literatura en español en Canadá y ha abierto muchas puertas a otros autores y a otros proyectos para que se hagan realidad en Canadá. De hecho, te diría que Historias de Toronto, que es un libro escrito en español, va a acabar siendo un libro publicado en inglés por una editorial canadiense, porque ha encontrado un interés en editores canadienses a los que les llama la atención el hecho de poder publicar en inglés autores que no son o que no escriben en inglés habitualmente, pero que tienen una visión muy legítima y muy interesante sobre, en este caso, Toronto o Montreal. Definitivamente es un parteaguas para la literatura hispano-canadiense, Juan, porque realmente nos hace falta más literatura aquí en Canadá en nuestro idioma. Comentábamos antes de la transmisión que incluso los canadienses no son muy afectos a la cuestión literaria, pero bueno, yo aplaudo desde esta trinchera, desde Canadá Latin Channel, aplaudo tu iniciativa y aplaudo esa buena vibra que tienes tú para poder ahora sí que inmiscuir pues a la comunidad latina en esta cuestión de la literatura. Pero bueno, platiquemos ahora sobre el libro que está ahora casi ya a punto de salir o que ya salió, que es Historias de Montreal. Es Está parecido a punto, está a punto, está en la cocina, en la como solemos cocina. decir. Bueno, y esta nueva obra literaria que está por salir, ¿es parecida a Historias de Toronto o bajo qué perspectiva fue escrita y cuál fue la influencia que tú pusiste para que este libro pudiera ser logrado? Eh, yo siempre hablaré en primera persona del plural, de nosotros, y además lo digo con orgullo, nosotros, Marta, José Antonio y yo, que somos los tres coordinadores que estamos detrás de la obra. Yo en primer lugar te diría que es un libro que es un libro completamente diferente a Historias de Toronto, aunque el concepto editorial es el mismo. Buscar la segunda ciudad de importancia de Canadá, con todos los respetos a Calgary, pero buscar la segunda ciudad en importancia de Montreal y crear un personaje literario en español. Esa era la idea. Nos hemos encontrado, como te decía antes, con algo que ya sabíamos, que la comunidad hispanoamericana en Montreal es mucho más sólida, mucho más grande, hay muchos más escritores, hay mucha más tradición y, por lo tanto, hay muchas más posibilidades de trabajar un proyecto mucho más sólido que el que desarrollamos para Historias de Toronto. Y luego nos hemos encontrado con una ciudad, y esto es muy importante, con una ciudad con mucha más alma. Toronto quizá no tiene el alma ni la tradición, no tiene el espíritu de Montreal, y Montreal, sin embargo, es pues la gran ciudad de Canadá, la gran capital, la gran señora de Canadá, una ciudad con muchísima historia,
con muchísima influencia europea, con muchísima influencia francesa. Y eso al final ha quedado perfectamente reflejado en los 25 cuentos que forman parte de este libro. Yo creo que es un libro fantástico, es un libro maravilloso. Y si la respuesta al reto es ¿se puede conocer Montreal a través de esas historias? Yo te digo que perfectamente. No es una guía de viajes en absoluto, es un libro de literatura, pero quien lea estos 25 relatos se irá conociendo mucho más de Montreal, no solo de sus paisajes, sino de su historia y de su alma y de sus personajes. Y es un libro fascinante, primero por su volumen, porque son 25 autores y ha sido realmente complicado coordinarlos. Y en segundo lugar, porque el resultado es maravilloso desde la portada, desarrollada por una diseñadora canadiense colombiana, Seluna Fernández, que ha hecho, y tus espectadores lo pueden ver, ha hecho una portada fantástica, fantástica. Yo estoy realmente feliz y entusiasmado cada vez que la veo y tengo muchas ganas de tener ya el libro en las manos. Y sí que puedo adelantar que el libro se presentará oficialmente en Montreal el día 4 de mayo en el marco de Blue Metropolis, que es el festival de literatura más importante de Canadá, y después lo presentaremos el 7 de mayo aquí en Toronto. Oye, a simple vista, como tú lo comentabas, sí, nos dejamos llevar por el libro anterior de Historias de Toronto, Historias de Montreal. Y sí, claro, la primera perspectiva que tenemos es, bueno, es, digamos, la misma temática, pero ahora en Montreal. Pero como tú dices, y como sabemos, Montreal, pues la influencia francesa que tiene, le llaman, ¿cómo le llaman? La República Francesa de Canadá, ¿no? Porque aunque pareciera que, aunque pertenece a Canadá, mucha gente no sabe que tiene sus propias reglas, tiene sus propios reglamentos, tiene su propia cultura. Y bueno, yo creo que al igual que yo, muchos de nuestros seguidores están ansiosos de que el libro salga para poder ver cómo se contrasta esta cultura, este estilo de vida en Montreal, ¿no? Y ver las diferencias que hay entre esta ciudad y el resto de Canadá. Sí, sí, lo has dicho perfectamente, ¿no? Quebec es, eh, escribía aquel famoso escritor canadiense hace muchos años, hablaba de las dos soledades para referirse al mundo anglosajón canadiense y al mundo francófono representado por Quebec. No hace falta entrar a hablar sobre la historia de Quebec y sobre los movimientos independentistas y sobre los dos referéndums del año 80 y 95 para entender que efectivamente nos encontramos ante otra nación dentro de la gran nación confederal que es Canadá. Y esto, que la hace completamente diferente al mundo canadiense anglosajón, queda perfectamente reflejado en el libro, porque los personajes son otros, porque las historias son otras y porque hay, insisto, vuelvo a utilizar la misma palabra, quizá porque yo vengo de Europa y para mí tiene un valor muy importante, hay otra tradición en el mundo francófono de Montreal que no existe en Toronto, que es una ciudad desde mi punto de vista todavía a medio hacer. Montreal ya está muy hecha en todos los aspectos y además nosotros hemos tenido la fortuna de encontrarnos con autores fantásticos, autores que tienen mucha obra publicada en su país, que son verdaderos talentos y que con gran generosidad han querido contribuir a este libro con historias eh, realmente brillantes, con vibrantes, que muestran muy bien el pulso de la ciudad y que ayudan, como te decía antes, a que quien no conozca Canadá, a quien no conozca Montreal, perdón, la pueda conocer y a quien la conozca se pueda identificar perfectamente con ella y con esos paisajes a través de estos relatos. Juan, me salta a la vista una fecha, 4 de diciembre, Historias de Toronto, 4 de abril, Historias de Montreal. 4 de Tiene mayo, 4 4 de de mayo, mayo. perdón, qué bueno que perdón, sí, 4 de mayo. ¿Tienes algo que ver con el número 4 o es simplemente curiosidad? Me acabo de dar cuenta ahora que lo acabas de decir tú. No me había dado cuenta que habíamos elegido el día 4. Ha sido pura casualidad, absolutamente pura casualidad, pero es verdad que el día 4 es que el número 4 algo tendrá que ver, ¿verdad? Con estos proyectos, pero bueno, ha sido una casualidad porque, como te decía, Historias de Montreal
vamos a presentar en la librería Las Américas de Montreal, que probablemente es el gran templo de las letras en español en Canadá, y se hace en el marco de Blue Metropolis y dentro de un festival inmenso en el que literaturas de todo el mundo que viven en Canadá van a estar presentes y el español también va a tener su protagonismo y nosotros vamos a tener nuestro pequeño protagonismo con este libro que de algún modo yo creo que es una fiel representación del mundo de las letras en español en Canadá. Te hacía una entrevista hace algunos meses, hace algún tiempo, unas semanas, cuando estuve en Toronto, Juan, y al final tú dijiste algo muy que eh, no me llegó, pero bueno, lo recuerdo ahorita, ¿no? Que dijiste, quién sabe, probablemente el próximo libro pueda ser Historias de Calgary. Uno nunca sabe. Eso sería muy bueno. Sí, si te soy sincero, no hemos pensado, va a haber un tercer libro seguro, seguro, porque además Historias de Toronto fue un éxito formidable, no solo en la respuesta del público, sino en ventas. El libro está agotado y se está trabajando en una segunda edición con la editorial Lugar Común de Ottawa, que es quien editó el primer libro y es quien va a editar, hay que recordarlo, este segundo libro, Historias de Montreal. Y nosotros vamos a trabajar en un tercero y nuestra ambición es seguir trabajando en otros proyectos, no solo vinculados con Canadá, sino con el mundo de la literatura, con el mundo de los expatriados. Es decir, hay grandes autores que no viven en sus países y que están desarrollando su labor literaria en la diáspora. Y nosotros queremos ampliar nuestro foco a la diáspora en español en cualquier parte del mundo. Pero no olvidamos que somos una comunidad que nació en Canadá y que se siente canadiense y que, por lo tanto, probablemente trabajaremos en un tercer libro sobre una ciudad canadiense. Y además yo te estaba preguntando antes de empezar, te estaba preguntando cosas sobre la comunidad en Calgary bueno, con interés y también con intención, porque evidentemente nos gustaría seguir expandiendo esta red de libros en español sobre el mundo canadiense. Fíjate que tuve la experiencia de estar allá con ustedes y aunque es el mismo país, hay distintos niveles no niveles, hay distintas culturas y la perspectiva de cómo se ven las cosas en el oeste, acá en Alberta, en Calgary, es muy distinta a cómo se ven allá en Ontario o en Montreal. Y es, como lo dije en un inicio, se me hace una iniciativa excelentemente súper buena que tengan ustedes de llevar las historias que muchos latinos tienen para que más gente pueda conocer, ahora sí que de viva voz y de experiencias propias, cómo se vive y cómo es la cultura hispano-canadiense aquí en Canadá. Sí, sí, no, desde luego. Antes cuando estábamos hablando contigo sobre los Calgary Flames, que llevan 20 años sin acceder a los playoffs, estaba pensando también en el hecho bueno, aquí estamos con Toronto, o sea que hay una pugna porque Toronto también lleva muchos años, lleva 52 años sin ganar la Stanley Cup. Dime, Oye, dime. pero bueno, pero tú también tienes algo, llevas el hockey en la sangre. Mucha gente yo Sí, creo que sí, no sí, sabe, sí. pero tú como español, y es cosa no muy común que un español sea jugador de hockey y que estuviste jugando con un equipo de hockey en España. Sí, sí, es verdad, lo puedo decir, que he jugado a hockey sobre hielo toda mi vida, desde que tenía 8 años, toda mi vida. Y de hecho, mi sueño de niño, a mí no me gustaba el fútbol, a mí me gustaba mucho el hockey sobre hielo y mi sueño de niño era venir a jugar a hockey a la NHL, a Canadá. Cumplí mi sueño, el de venir a Canadá, no el de jugar a hockey o no el de jugar en la NHL, pero sí, sí, es verdad. Yo nací en un sitio en España, en Jaca, donde había una pista de hielo, donde todavía hay una pista de hielo y donde hay un equipo de hockey sobre hielo. No hay muchos, hay solo 6 equipos en España, es una liga muy pequeña, pero donde yo nací, el deporte rey no es el fútbol, es el hockey sobre hielo y es una auténtica anomalía dentro de un país donde el deporte que, como bien sabes, más se sigue es el fútbol. Entonces sí, yo jugué a hockey y sigo jugando a hockey y es algo que les llama mucho la atención a mis amigos canadienses o a cualquier canadiense que le cuento que yo juego a hockey, que no me gustan los toros
y que no he jugado nunca a fútbol. Pero volviendo a lo que tú estabas diciendo, es verdad, porque aunque vivimos en un mismo país, yo también tengo la sensación, quizá porque vengo de Europa y donde las distancias son mucho más pequeñas, llegas a un país que tiene una dimensión continental, como es Canadá, y yo siento que desde Ontario sabemos poquísimo, por no decir nada, de lo que pasa en Alberta. Yo no sé cuántos torontianos hoy saben que ayer hubo elecciones en Alberta. Dudo que sepan cuál es el nombre del nuevo primer ministro de Alberta. Lo dudo mucho, porque realmente el país es tan grande y las realidades entre provincias son tan diferentes que yo tengo la sensación que salvo cuando el país se une en torno al deporte, el resto vive como si fueran pequeños países en esta gran confederación que es Canadá. Y por eso me interesa mucho esto que estabas diciendo tú, de que en tu visita a Toronto encontraste que no era lo mismo, que había cosas que nos diferenciaban a unos y a otros. Fíjate que tenemos la percepción de que Canadá es como Estados Unidos, porque así nos lo pintan. Y yo te digo desde mi experiencia personal, si me lo permites decir, yo antes de venir a este país, yo tenía la idea de que Canadá era otro Estados Unidos. Pero bueno, llegas aquí y el primer choque cultural que te topas es la lengua, que como sabemos en Estados Unidos, muchísimas personas hablan español y aquí el primer choque es el español, porque si no hablas inglés, ahora sí que es súper complicado poder hacer. Entonces ya de entrada, ese choque cultural ya nos habla de una barrera que nosotros tenemos y que nos cambia ahora sí que el chip, como decimos, totalmente, ¿no? Y tenemos que adecuarnos a una sociedad anglosajona que no conocemos o que no estamos familiarizados con ella. Y yo quiero pensar que eso fue también en parte lo que tu aporte que hiciste a estas obras literarias y como dije, lo cual le aplaudo bastante, bastante. Sí, porque yo no sé si a ti te pasó al venir de un país también, un país antiguo, un país viejo como México, viejo en el buen sentido de la palabra. Y, mi primera sensación al llegar aquí después de unos meses, aunque ya conocía Canadá desde mucho tiempo atrás, pero una cosa es venir aquí temporalmente y otra vivir, me encontré con que era un país en el que había muchas cosas a medio hacer en muchos aspectos, y especialmente en Toronto, donde la ciudad, yo voy a llevar 8 años viviendo en Canadá, la ciudad de Toronto ha cambiado su fisonomía, su aspecto ha cambiado radicalmente en tan solo 8 años. En Europa estos cambios se produjeron hace siglos y aquí en Canadá los cambios se están manifestando casi en tiempo real, los estamos viviendo. Eso en el urbanismo, eso en la propia sociedad que se va transformando conforme llegan nuevas oleadas de inmigrantes. Pero en el campo de la cultura yo me encontré con que había un amplio espacio para desarrollar proyectos, también en el ámbito periodístico que es el nuestro, pero en el literario pensé que estábamos ante la oportunidad de experimentar con muchos proyectos y con muchas ideas que no se habían podido hacer por el simple hecho de que, como tú bien dices, no había un espacio para que quien es español de origen pudiera desarrollarse profesionalmente o culturalmente con su lengua, cosa que sí que ocurre en Estados Unidos. Es decir, yo no sé hasta qué punto proyectos como Historias de Toronto o Historias de Montreal tendrían la misma aceptación en Estados Unidos, un país en donde hay 50 millones de mexicanos. Sin embargo, aquí en Canadá, paradójicamente, al no tener una comunidad tan importante, hay muchas más oportunidades de desarrollar proyectos porque no ha habido gente que lo ha hecho. Y es ahí donde creo que tenemos una oportunidad o un espacio de juego que debemos de aprovechar. Juan, ¿los libros estarán disponibles en versión digital o únicamente en versión de papel? De momento su inversión de papel, pero el proyecto es que tanto historias de Toronto como historias de Montreal se puedan acabar comprando también, por ejemplo, en Amazon, que es la gran plataforma de venta online. Pero de momento en edición digital no está contemplado, pero entiendo que es un formato que tarde o temprano también ofreceremos. Excelente, pues enhorabuena Juan por esa iniciativa y por traernos esta inversión a la comunidad latina dentro de la literatura. Pero bueno, antes quisiera también
que nos hablaras sobre lo que haces tú en Toronto, que eres director de Latin Magazine. Háblanos de esta revista, tú como director, ¿cuál es tu aporte a la comunidad latina y qué fue lo que te llevó a crear y a dirigir esta revista digital? Bueno, yo sí te cuento mi historia, probablemente se parecerá mucho a la tuya, ¿verdad? En el sentido de que vinimos aquí ya con una edad y con una profesión y con la sensación de que no íbamos a poder desarrollarnos aquí profesionalmente en el campo para el que habíamos sido formados, que era en tu caso y en el mío el periodismo. Y como con el mundo de la literatura me pasó lo mismo con el mundo del periodismo, que por deformación profesional, pues al llegar aquí empecé a investigar qué periodismo había en español en Canadá y después de valorarlo, pues pensé o reflexioné o llegué a la conclusión de que había espacios para crear proyectos que se adecuaban más a la idea que yo tenía de periodismo. Y esto me llevó mucho tiempo, porque yo vine en 2011 y hasta 2017 no creamos Latin Magazine con Julio Rivas y Miguel Máiquez, que son también dos periodistas españoles que llevan viviendo aquí en Canadá muchos años y con los que compartíamos la misma idea sobre cómo hacer periodismo de calidad en español, que era nuestra apuesta. Pero antes de ello empecé a trabajar en 2013 como Managing Editor de Pan American World, que es una plataforma de noticias canadiense, pero enfocada en Latinoamérica. Es un medio bilingüe en inglés y en español y genera contenido sobre negocios, deportes y viajes y cultura de Canadá y de las Américas. Esa es una de mis principales actividades profesionales en Canadá, pero paralelamente creamos, como te decía antes, a finales de 2017 Latin Magazine, que es un medio dirigido a la comunidad de habla hispana en Toronto fundamentalmente, aunque también en Canadá, pero no solo eso. No queríamos hacer otro medio más en español para hispanos o latinoamericanos en Canadá, sino que queríamos o aspiramos a que nuestro medio de comunicación sea también un medio para que los canadienses conozcan la cultura latina. Cada vez hay más y más y más canadienses que viajan en vacaciones a México, a República Dominicana, a Cuba, a Colombia. Cada vez hay más y más mexicanos que se interesan, perdón, cada vez hay más y más canadienses que se interesan por la cultura mexicana, por la gastronomía mexicana, por los vinos latinoamericanos. Es decir, hay un interés mutuo que está creciendo y por lo tanto hay una necesidad de conocer más sobre nuestra cultura más allá de los tópicos, que son los que hasta ahora nos han conectado. Y por eso Latin Magazine es un medio de ida y vuelta, es un medio para la comunidad de habla hispana, pero por eso es un medio en el que también publicamos contenidos en inglés, porque queremos que también esos canadienses que están interesados en el mundo latinoamericano tengan en Latin Magazine una plataforma para conocer nuestra cultura. Bueno, pues bienvenido al mundo de la información y del periodismo, Juan. Desde acá, desde Calgary, desde Alberta, les mandamos un cordial saludo a toda la gente de Toronto, a todos los torontianos, a, a, hasta allá, hasta donde estás tú. Y bueno, aplaudo muchísimo que estés poniendo tu granito de arena para poder comunicar, ¿no? Y para, como tú dijiste, para poder decirle no solamente a la comunidad latina, sino a los canadienses que aquí estamos, que somos latinos y que cada vez, ahora sí que estamos llegando más y somos más y que tenemos que ser parte de la misma cultura y tenemos que acogernos como un todo, como un solo, ¿no? Sí, bueno, tú sabes que eso es difícil, ¿verdad? Pero, pero yo creo que ese es nuestro desafío y tú como periodista y como director de Latin Channel Canadá, que también me parece admirable lo que estáis haciendo desde Calgary, me parece proyectos como el tuyo son, y no es una declaración fruto del corporativismo entre periodistas, del que tanto nos critican, pero yo creo realmente que proyectos como el tuyo son los que hacen comunidad, los que vertebran una comunidad porque nos dan faros, nos dan guías, nos dan referencias. Todos los latinoamericanos o hispanoamericanos, cuando llegamos a Canadá, lo primero que hacemos es buscar los referentes que solo pueden estar en nuestro idioma y esos referentes suelen ser los medios de comunicación. Y para mí la labor que estáis haciendo vosotros es clave, es determinante y merece todo mi respeto y mi admiración. Nosotros, en otra faceta al margen de la periodística, en la literaria,
pretendemos también lo mismo, pero yo creo que todo debería de contribuir a, como tú acabas de decir, a crear una comunidad más homogénea o más homogénea dentro de su diversidad, pero sobre todo más solidaria. Y que nos viéramos todos como una minoría que puede trabajar junta y no como un grupo de pequeñas minorías que entre ellas tienen problemas. Así va a ser difícil que nunca tengamos la visibilidad que sí que tienen otras minorías en Canadá, que es algo, no sé, en Calgary, pero aquí en Ontario y en Toronto siempre nos estamos quejando de que no tenemos políticos que nos representan, no tenemos visibilidad en los medios canadienses. Bueno, una de las razones es que no somos una gran comunidad, sino que somos varias comunidades chiquititas. No lo pudiste haber dicho mejor. Las palabras de Juan Gabaza. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos este día, por tenernos el honor de entrevistarte y que nos compartieras un poco acerca de todo esto que tú haces como periodista. Y aunque no te guste, para mí sí eres un escritor. Y desde aquí, desde los que trabajamos en Canadá Latin Channel, los colaboradores, te felicitamos y sí, nosotros sí te consideramos un escritor, aunque tú no lo digas, para nosotros sí lo eres, porque muy poca gente se atreve a hacer lo que tú estás haciendo, a traer la literatura y a compartirla dentro de la comunidad hispano-canadiense. Gracias por estar aquí en Canadá Latin Channel. Muchas gracias a ti, Héctor. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias y saludos allá a todos en Toronto. Bonita noche. Gracias, Juan. Un abrazo muy fuerte a todos. Bueno, él fue Juan Gabaza y estuvo con nosotros hablando acerca de estos dos libros, Historias de Montreal e Historias de Toronto. Mi nombre, gracias por estarte y por conectarte a esta transmisión en vivo y seguirnos. Y también quiero recomendarte que te suscribas a nuestras redes sociales. Recuerda que estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube y estamos en Instagram. Regálanos likes y comparte para que más gente pueda tener acceso a esta información. Mi nombre es Héctor Chaparro y no me queda más que agradecerte nuevamente. Gracias por el favor de tu atención a esta transmisión en vivo aquí en Canadá Latin Channel. Recuerda que Canadá Latin Channel te ofrece información en tu idioma.